En este video, chicos, vamos a seguir trabajando con la demostración o verificación de identidades trigonométricas. Lo primero que debemos hacer como consejo es tomar cuál de los dos lados es el más complejo. En este caso es muy evidente que el más complejo es este que tenemos aquí, en vista de que aquí solamente está coseno al cuadrado de alfa. Así que vamos a escribir el miembro, que en este caso es el segundo miembro o el lado derecho, 1 sobre 1 más tangente al cuadrado de alfa. Y te estarás preguntando por qué coloqué de este lado estas identidades. Bien, debemos ser muy inteligentes a la hora de operar para no adivinar y no tener tantas equivocaciones al momento de realizarlo. Puede que una o dos veces te equivoques, tengas que borrar y volver a comenzar con la que mejor te convenga. En este caso te voy a explicar qué podemos hacer. Sabemos que queremos llegar a coseno cuadrado de alfa, pero tenemos tangente al cuadrado de alfa. Esta es la identidad que tenemos principalmente. ¿Qué vamos a hacer? De todas las identidades que ya te di, que tienes las inversas, las pitagóricas, vas a escribir a todas las que tengan la tangente, ya sean las pitagóricas que están al cuadrado y estas que nosotros podemos trabajar a conveniencia. ¿Por qué digo a conveniencia? Porque estas son las únicas a las que le podemos alterar el exponente. Por ejemplo, si en algún momento necesitáramos tangente elevado a la 5 y transformarlo, podemos cambiar aquí a cotangente a la 5. Bien, esta la podemos utilizar en cualquiera de las expresiones, pero estas solamente las que estén al cuadrado. Podemos solamente trabajar al cuadrado cuando trabajamos con las pitagóricas. Las que son de este estilo, las podemos trabajar, como te digo, a la conveniencia. Si las necesitamos al cuadrado, basta con elevar ambos lados al cuadrado. Si esto lo quisiéramos al cubo, tangente al cubo será igual a seno al cubo sobre coseno al cubo. Pero sin más que decir, vamos a continuar. Vamos a ver de todas estas que tienen tangente, cuál nos puede funcionar. La primera nos transforma la tangente de un ángulo en 1 sobre cotangente de alfa. El cuadrado no es un problema, porque como te digo, tú puedes colocarle aquí un cuadrado y ya podrías sustituirlo. Pero si ves, esto nos llevaría a trabajar con cotangente. Y realmente no queremos cotangente, necesitamos algo que nos lleve a coseno o que se relacione con coseno. Entonces, esta está descartadísima. La segunda que podemos utilizar es esta que tenemos aquí, seno de alfa sobre coseno de alfa. La mayoría de los profesores y la mayoría de los libros te recomendarán trabajar con esta en vista de que es una de las fundamentales, de las principales y además ya tiene coseno. Podría sustituir y realizar operaciones. Sí la podemos utilizar, si es buena para trabajar, puedes intentarlo con esa, pero también tenemos por aquí tangente al cuadrado de alfa es igual a secante al cuadrado de alfa menos 1. Tú dirás, ¿pasa lo mismo que con cotangente? No, recordemos que secante es la inversa de coseno, por allí podríamos relacionarla. Esta también nos podría servir, es decir, cambiar tangente al cuadrado de alfa por esta expresión que tenemos aquí. Podría servir muy bien. Y tenemos esta otra, que también nos va a servir. Si tenemos esta expresión tangente al cuadrado de alfa más 1, podemos escribirlo como secante al cuadrado de alfa. ¿Aquí tenemos algo parecido? Sí, tenemos 1 más tangente al cuadrado de alfa. Recuerda que la conmutativa también se puede aplicar y es lo mismo a decir tangente al cuadrado de alfa más 1. Bien, es lo mismo que yo escriba 1 más tangente al cuadrado de alfa, solo que está escrito en conmutativa. Así que ambas serán igual a secante al cuadrado. Esta será la que vamos a utilizar por ser la más sencilla, pero puedes probar con estas y vas a llegar al mismo resultado. Te explico por qué es la más sencilla. Porque nos lleva solamente a una expresión. Es decir, tenemos aquí nuestra operación. Bien, continuamos, vamos a escribirla aquí debajo. 1 sobre 1 más tangente al cuadrado de alfa lo puedo cambiar por secante cuadrado de alfa. ¿Pero quién es secante? Sabemos que secante al cuadrado de alfa podemos escribirlo como 1 sobre coseno al cuadrado de alfa. Sabemos que en realidad no está elevado al cuadrado en las recíprocas, sin embargo, como te digo, estas las podemos trabajar a conveniencia y como es al cuadrado podemos convertir este coseno también al cuadrado. 1 sobre coseno al cuadrado de alfa. Entonces coloco el 1 que ya estaba allí y secante lo convierto en 1 sobre coseno al cuadrado de alfa. Aquí podemos hacer la doble C.
Este 1 lo vamos a subir un poquitito, el 1 que ya estaba, para poder ponerle denominador 1. Con el color rojo vamos a hacer la doble C, numerador y denominador y el centro. Entonces continuamos por aquí. 1 por coseno al cuadrado de alfa es coseno al cuadrado de alfa sobre 1 por 1, 1. ¿Cuánto es coseno al cuadrado de alfa sobre 1? Coseno al cuadrado de alfa sobre 1 es simplemente coseno al cuadrado de alfa. Y ya llegamos a lo que necesitábamos. Entonces, entre las recomendaciones es tener copiada la lista de identidades y segundo, siempre buscar las que nos puedan servir. Voy a explicar nuevamente esta, pero esta vez utilizando esta segunda fórmula. Ya utilizamos esta, que era transformándola en secante, pero esta también nos lo hará mucho más fácil. ¿Por qué? Fíjate muy bien. Tenemos 1 y nos dice 1 más tangente al cuadrado de alfa. Aquí en esta segunda fórmula lo voy a marcar en rojo para que sepas que vamos a trabajar ahora con esta. Sabemos que aquí tangente al cuadrado de alfa es secante al cuadrado menos 1. ¿En qué se relaciona secante? Que es la inversa de coseno. Entonces escribimos el 1 que ya estaba más y ahora sí escribimos secante al cuadrado de alfa menos 1. Secante al cuadrado de alfa menos 1. En este caso no es necesario colocar el paréntesis porque el signo es más. Si es negativo, sí lo colocamos porque va a cambiar los signos. Pero en este caso el más no le cambia el signo a nadie, así que no es necesario. Si te das cuenta, podemos operar. En este caso transformamos primero, ahora operamos. 1 menos 1 es 0. Podemos cancelar esos unos que están allí y nos queda 1 sobre secante al cuadrado de alfa. ¿Quién es 1 sobre secante? Bueno, secante al cuadrado lo podemos escribir como 1 sobre coseno al cuadrado de alfa. 1 sobre coseno cuadrado de alfa. Podemos hacer la misma operación, el 1 que está aquí lo subimos un poquito para poder hacer nuestra doble C, colocando denominador 1, C grande y C pequeña. Coseno al cuadrado de alfa por 1 es igual a coseno al cuadrado de alfa sobre 1 por 1, 1. Pero sabemos que todo dividido entre 1 da el mismo resultado, así que simplemente podemos eliminar el denominador y esto nos vuelve a quedar coseno al cuadrado de alfa. Ya llegamos a la expresión original. Lo mejor es siempre trabajar cuando tenemos, por ejemplo, tangentes, cosecantes, secantes. Si tuviésemos un ejercicio así, convertirlo todo a cosenos y a senos porque es más fácil de trabajarlos. Muy bien, chicos, ahora vamos a trabajar con la siguiente identidad que debemos demostrar también. Para esta vamos a hacer uso del producto notable del cuadrado perfecto, recordando que si tenemos una expresión que sumada está elevado al cuadrado, lo escribiremos como a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Y si es negativo, el único signo que cambia, vamos a colocarlo por aquí, sería este signo de aquí. Todo se mantiene igual, menos el signo si es negativo. Entonces puedes anotar esto por allí para que también lo tengas. Vamos a ver con cuál de los dos lados trabajar. Si te parecen ambos difíciles, recuerda que el más difícil es el que está elevado. Y si están los dos elevados, el más difícil será el que tenga la mayor potencia, el mayor exponente. En este caso tenemos seno de b y coseno de b. B es un ángulo cualquiera, elevados al cuadrado. Así que vamos a aplicar esta propiedad. Tenemos seno de b más coseno de b al cuadrado. En este caso no vamos a transformar porque no estamos colocando identidades, sino que vamos a operar. ¿Qué significa? Vamos a aplicar fórmulas matemáticas o artificios para poder resolver. Entonces, ¿cómo se convierte o a qué se convierte esto? Recordemos que esto representa a y a esto a b de nuestro binomio del cuadrado perfecto. Decimos a elevado al cuadrado es seno, que elevamos el primer miembro al cuadrado, colocamos el más, luego 2 por a por b, 2 de la fórmula del producto notable, por a que es seno de b, por b que es coseno de b, y eso sumado con b al cuadrado. ¿Quién es b al cuadrado? Coseno al cuadrado de b. Eso más coseno al cuadrado de b. Ahora sí, lo tenemos mejor escrito por este lado. Colocamos la igualdad. ¿Y de qué nos sirve todo esto? Pues si te fijas muy bien, tenemos por aquí, y lo voy a marcar, podemos reestructurarlo. Tenemos seno al cuadrado de b y tenemos coseno al cuadrado de b.
Como está en suma, podemos conmutar y agrupar, asociar. Necesitamos un 1 por allí. Fíjate que tenemos esta parte, 2 senos de b por coseno de b, 2 senos de b por coseno de b. Pero ¿qué nos hace falta? Encontrar ese 1. Si nosotros escribimos, y lo voy a escribir con rojo, seno al cuadrado de b, del ángulo b, más coseno al cuadrado de b, todo esto reunido, reunimos esta parte con esta parte, y lo demás lo reescribimos igual, 2 seno de b por coseno de b, esto lo escribimos igual. ¿En qué se convierte esto? No lo voy a escribir, pero ya debes saber que esto es igual a 1 porque es nuestra identidad fundamental, seno al cuadrado de b más coseno al cuadrado de b, eso nos da como resultado 1. De igual manera, si hubiese sido coseno al cuadrado de b más seno de b, como se conmuta, nos sigue dando 1. 1, que era lo que queríamos, más 2 seno de b por coseno de b. Si te fijas, nada más hicimos una transformación y lo demás que hicimos fueron operaciones básicas. Esto es de segundo año, puedes ir a la lista de reproducciones y te vas a encontrar con todo lo que es productos notables, así lo puedes refrescar un poco más. Aquí ya encontramos lo que queríamos, que todo esto es igual a 1 más 2 seno de b por coseno de b. Ahora chicos, en este siguiente ejercicio vamos a demostrar esta identidad. En este caso tenemos que llegar a seno al cuadrado de teta, pero ¿qué significa esto? Sabemos ya que este es el lado más complicado, así que vamos a trabajar con este lado. Voy a colocar la igualdad por el espacio, pero recordemos que colocamos el miembro que queremos trabajar, luego la igualdad y luego es que empezamos a resolver. Por tema de espacio lo voy a hacer así. De este lado coloqué lo que podríamos necesitar para este ejercicio. Te recomiendo, como ya te había dicho anteriormente, o que te aprendas tus identidades fundamentales o que las tengas escritas a un lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que llegar a seno al cuadrado. ¿Quiénes nos dan o nos proporcionan algo parecido? Tangente de teta es igual a secante al cuadrado de teta menos 1. Podríamos simplemente, si te das cuenta, esta expresión es igual a tangente. Podríamos cambiarlo a tangente y luego, si te fijas, tangente tiene a seno y a coseno. ¿Ok? Si tiene a seno y a coseno, tendríamos coseno por seno sobre coseno. Cancelamos los cosenos y nos queda seno. Pero te preguntarás, ¿esto no está al cuadrado? Recuerda que cuando son las inversas, las recíprocas o las que dependen de otras funciones, podemos simplemente utilizarlas a la conveniencia y ya está al cuadrado. Pero en este caso también podríamos utilizar aquí la secante y transformarlo a tangente al cuadrado más 1. Este 1 se va con este 1 y nos vuelve a quedar tangente, que volvemos a sustituir y es el mismo procedimiento. Y por último también podemos utilizar esta. O sea que con las tres nos puede funcionar. Yo voy a trabajar con esta porque considero que es muy sencilla. Fíjate muy bien. Coseno al cuadrado de teta multiplicado por secante, que lo puedo escribir como 1 sobre coseno al cuadrado de teta. Como te digo, esto originalmente no está al cuadrado, pero lo puedo colocar al cuadrado. Las únicas a las que no les puedo cambiar los exponentes son a las pitagóricas. Siempre las pitagóricas estarán al cuadrado. Esto menos 1. ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos multiplicación distributiva. Coseno al cuadrado de teta por 1 es coseno al cuadrado de teta. Y esto sobre coseno cuadrado de teta. Bien, esto por 1 me da coseno y se sobreentiende que aquí debajo hay un 1. 1 por coseno al cuadrado es coseno al cuadrado. Esto menos 1. No. Esto menos coseno al cuadrado de teta por 1. Recuerda que estamos haciendo distributiva. Entonces coseno al cuadrado de teta por menos 1 es menos coseno cuadrado de teta. ¿Ok? Y aquí en esta parte coseno y coseno se vuelve 1. Esto se vuelve 1. Lo colocamos 1 menos coseno cuadrado de teta. Y recordemos que esto será igual a ¿quién? Ahí tenemos otra identidad fundamental. Puedes revisar. 1 menos coseno es seno cuadrado de teta. Menos coseno al cuadrado. Recuerda que debe estar al cuadrado para poder llegar a esta identidad. Pero puedes comprobar con todas las que te acabo de mostrar y con los pasos que te dije para que compruebes que también vas a llegar a la misma solución.
Ahora chicos, vamos a trabajar con el siguiente ejercicio. En este caso, si te das cuenta, el lado más complejo de trabajar es este que tenemos aquí y debemos llegar a que esto es igual a 1. ¿Cómo podemos trabajarlo? Pues muy sencillo. Nosotros tenemos por aquí unas identidades fundamentales y las identidades son las siguientes. ¿Para qué nos sirve? Coseno al cuadrado de alfa lo puedo escribir como 1 menos seno al cuadrado de alfa y secante cuadrado de alfa lo puedo escribir como 1 más tangente al cuadrado de alfa. Entonces es exactamente lo que tenemos. 1 menos seno al cuadrado de alfa es igual a coseno cuadrado de alfa. Y esto multiplicado, vamos a colocar el por 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa. ¿Y por qué crees que nos va a servir esto como secante? Recuerda que secante es el inverso de coseno y como se están multiplicando, sabemos que por ahí va a haber una cancelación. Una recomendación que te doy es no operar por operar, sino visualizando qué pasos podemos hacer después. Es decir, pensar, si yo aplico esto, ¿qué puedo hacer después? ¿En qué puedo convertir cada cosa? Es lo más importante. En las identidades siempre se resuelven hacia abajo. Entonces, coseno al cuadrado de alfa lo dejamos así. Y secante la podemos escribir como 1 sobre coseno al cuadrado de alfa. Ya lo habíamos comentado anteriormente. Si te das cuenta, esto está en el numerador, esto en el denominador. Hay multiplicación de por medio. Entonces, yo puedo cancelar coseno al cuadrado con coseno al cuadrado. Y eso me queda 1. Así que llegamos rápidamente al resultado que me estaban pidiendo, por tanto sí se cumple la identidad.